Hay puntos dentro de la Torá que llaman muchísimo la atención. Cuando empezamos a leer la palabra o a estudiar, nos damos cuenta de tantos personajes que hay en la historia, ¿no? A lo largo y ancho de la escritura hay tantos hombres que aparecen allí reflejados. En su momento fueron escogidos por el Señor y en base a ello poder hacer que un pueblo que de alguna forma se desvía, se puede desviar, poderlos llamar otra vez al orden, a la senda, al camino, y de esta manera no extraviarse y asumir las consecuencias de ello, ¿no? Llama poderosamente la atención cómo asumieron tantos compromisos y muchos de ellos lo dejaron todo y poder servir al Señor en medio de tantos defectos, pero sin embargo cumplieron con una labor en un momento específico donde se les llamó y se les necesitó para cumplir una labor. Hoy día, de igual forma, somos parte de un plan, el Señor sigue haciendo grandes cosas y cuando vemos las Escrituras y nos damos cuenta de qué tan cerca estamos precisamente de la redención final y ese llamado del Mesías, de erguir, de levantar la cabeza, porque la redención final está cerca, nos hace como que revisar muchísimas cosas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es nuestro compromiso con nuestro Padre? ¿De qué manera hemos actuado o actuamos en función de esto que vivimos y que asumimos siempre a través de un comportamiento, de una actitud, de una conducta que simplemente refleja lo que el Señor nos imparte a través de su Torá? Pero hay puntos que siempre llaman más la atención que otros y hoy he querido enseñar un punto que a veces empezamos a estudiar el ser humano y el ser humano es tan complejo. Y basado en ello he querido hablar un poco sobre el precio de la desobediencia. ¿Cuál es el precio que se paga por desobedecer? Siempre que vemos la escritura, nos damos cuenta de la condición del ser humano. Y qué complejo, ¿no? Es el ser humano. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente del hombre? ¿Cuántas decisiones se deben tomar en la vida y qué tan preparados, qué tan maduros estamos para la toma de la misma? A veces las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos a una edad que precisamente no tenemos esa capacidad, esa madurez. La carrera que vamos a estudiar y de esa manera desarrollarnos como profesionales prácticamente se toma a los 14, 15, 16 años, que es cuando ya estamos saliendo lo que llaman liceo o bachillerato. Y de esa forma tener que asumir una carrera. No solamente eso, sino que a veces también hasta una relación, una pareja, un noviazgo también se hace muchas veces a esa edad cuando no se entiende o no se tiene la seriedad, la responsabilidad de asumirla. Y así tantas cosas en la vida que tenemos que asumir porque es parte de la vida y muchas veces no estamos preparados. Sin embargo, se entiende que tomar decisiones sin la preparación, sin la madurez, sin el entendimiento apropiado de tantas cosas es difícil poder acertar, poder caminar sin errar el blanco, sin tener una guía, alguien que nos imparta una dirección.
que nos muestre la verdad de la vida, ¿no? Que nos muestre que estamos expuestos y con lo que tenemos que lidiar a diario, eso muchas veces no lo encontramos. A veces es más ensayo por error y en medio de aciertos y desaciertos como que vamos aprendiendo. Sin embargo, nos damos cuenta que dentro de la Escritura hay todo un plan, toda una dirección precisamente para evitar eso, para ser más asertivos o por lo menos evitar cometer errores que nos vayan a desgraciar la vida o por lo menos nos vayan a dejar marcas o huellas lamentables, cicatrices que no vamos a poder nunca quitar y que a pesar de que no nos duelen, cada vez que las veamos de alguna forma nos va a conectar con un punto en nuestra vida. Y en base a esto he querido hablar sobre este tema, sobre el precio de la obediencia. Siempre vemos en la Escritura expresiones como obedecer y lo que conlleva obedecer. Pero ¿qué tan claro estamos con la otra cara de la moneda, con el desobedecer? ¿Qué tan entendidos estamos de lo que representa la desobediencia, ¿no? Porque a veces pensamos que desobedecer, o mejor dicho, no obedecer, es simplemente no actuar o no hacer algo que se nos demanda en un momento. Y a veces hemos trivializado eso. Le hemos dado un sentido muy superficial. Y eso nos daña porque no medimos la acción, sea de lo que estemos haciendo o sea simplemente por no hacer algo. Por más que queramos evadir la responsabilidad, cuando tenemos un llamado, cuando el Señor nos ha escogido para servir, por más que queramos huir, siempre el Señor va a estar allí. Siempre va a estar tocando nuestra puerta, haciéndonos ver el error y de esta manera poder recapacitar, poder evaluar y meditar qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos. Casos como ese, precisamente lo vemos en Jonás capítulo 1, versículo 3. El Señor le dijo a Jonás que llevara una palabra, que dijera exactamente una serie de cosas. Y sin embargo dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai. A veces, sin darnos cuenta con nuestras actitudes, estamos haciendo igual que Jonás. Huimos de la presencia del Señor y, como dice la palabra, tememos a veces ser confrontados con la Escritura y que nos expongan qué tan bien o qué tan mal, porque lo que nos preocupa es lo malo, o por lo menos qué tan mal podemos estar actuando. Cuando estamos caminando conforme a la palabra, estamos como que tranquilos, reposados, ¿no? Pero cuando sabemos que hay cosas en nuestra vida que no marchan bien, cuando vemos que hay cosas en nuestra vida que no están acorde con la Escritura, siempre andamos como que en zozobra o inquietud, porque de alguna u otra forma el Eterno nos va a mostrar dónde estamos ubicados y dónde deberíamos estar. Cuando vemos nosotros en Levíticos capítulo 26, versículos 14 a 19, cuando nosotros vemos citas como esta, ¿no? De alguna manera como que nos impactan. Dice, si no me oyereis, si ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y el Señor empieza a hablar y establece una serie de cosas, ¿no?, que vienen sobre la vida del hombre. Esto de que pondré mi rostro contra vosotros, ¿de qué manera pudiéramos visualizarlo, ¿no? Saber que el Señor tiene su rostro contra nosotros. No solamente eso, dice, y si aún con estas cosas, con todo lo previo, no me oyereis, o sea, si no lo obedecemos, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Para el Señor,
la desobediencia es vista como un acto de soberbia. A veces nosotros no nos imaginamos qué señal o de qué manera está leyendo el Padre cuando nosotros desobedecemos. No tenemos como que un conocimiento claro o no evaluamos la magnitud de las consecuencias que debemos asumir precisamente por no hacer las cosas conforme a la palabra. Y dice la Escritura que si permanecemos de esa manera, si no obedecemos, entonces dice, y yo los volveré a castigar 7 veces más por vuestros pecados. En una situación como esa, ¿cómo poder ver bendición o cómo poder caminar en medio de la paz, del gozo del Señor, con esa libertad a la cual nos ha llamado, como dice la palabra, que la verdad nos hace libre? Cuando sabemos el peso que tenemos sobre nosotros, porque hay áreas de nuestra vida donde el Eterno está tratando y de alguna forma nos resistimos al trato. Hay cosas que debe el Señor mostrarnos para modificarlas, para renovar, para cambiar y de esta manera transformar nuestro ser. Y sin embargo tenemos dentro de nosotros una lucha, hay una gran oposición. Y sin darnos cuenta nos transformamos en enemigos del Señor. Dice que Él voltea el rostro. Dice, pondré mi rostro contra vosotros. Una de las cosas que más me inquieta de todo esto es el hecho de cómo poder orar y sentir esa paz que precisamente se vive en medio de la oración, cuando sabemos que de alguna forma estamos errando con conocimiento o estamos fallando con conocimiento porque sabemos lo que el Padre nos demanda y sin embargo no actuamos. Si algo es importante para nosotros precisamente es el hecho de orar, de leer, de estudiar. Pero mientras más oramos y mientras más estudiamos, pareciera que más nos va mostrando el Señor qué tan equivocado, qué tan desviado estamos. Y si hacemos como Jonás, queriendo huir de la presencia del Señor, ¿para dónde podemos huir que el Señor no esté? Pero, ¿qué es realmente desobedecer? ¿Qué realmente significa para el Padre no obedecer su palabra? La palabra desobedecer en hebreo es la palabra bagak. La palabra bagak, mire todo lo que traduce desobedecer. Buscando citas bíblicas donde aparece esta expresión y viendo las acciones del hombre, dice cubrir. ¿Recuerdan el caso de Adán y Eva? Inmediatamente cuando pecaron les dijo el Eterno, ¿quién les dijo que se cubrieran? ¿Por qué cuando pecaron inmediatamente se cubrieron? Porque de alguna forma el pecado te expone, la falta te expone. Por eso desobedecer es actuar de manera encubierta. La desobediencia es visto como un acto desleal. Desobedecer es como engañar, es faltar, es ser infiel, es menospreciar. Desobedecer es pecar, es prevaricar. Y miren estas dos expresiones, es rebelarse y traicionar. O sea, cuando no obedecemos a los ojos del Señor somos unos traidores, somos unos rebeldes, somos gente que ha faltado, que es desleal, que menosprecia la palabra, que caminamos de forma encubierta. Y yo viendo las definiciones al leer la Torá y los profetas en relación a esta expresión, lo que es bagat, si algo me llamó poderosamente la atención es que no creo que una persona que desobedezca esté consciente de que está traicionando al Señor. No creo que una persona que desobedezca esté consciente que se está rebelando al Señor, que le es infiel o que le engaña o que es desleal.
que menosprecia al Señor. No creo que una persona que ame al Señor y que procure caminar conforme a su palabra y que se esfuerce en un momento dado de su vida por la desobediencia, esté entendido que está caminando de manera encubierta. Pienso que simplemente se asume que o hago esto o no lo hago. Si lo hago, ok, hay una bendición X y Y. Pero si no lo hago, la gente lo ve como que simplemente no estoy obteniendo la bendición, pero puedo caminar de esa forma tranquilamente. Simplemente que hay una bendición que como que no llega a mi vida. O hay algo que como que no se resuelve, pero bueno, en otras áreas todo va a estar bien o no hay ningún problema, no me va a afectar ni va a ir a mayores. Pero cuando vemos en la definición, ¿cómo podemos trivializar y pensar que desobedecer es cualquier cosa? Cuando la misma Escritura nos dice que es traicionar, que es rebelarnos, que es ser desleal, infiel o engañar o pecar o menospreciar lo que el Padre nos da. O sea, no es cualquier cosa. No es simplemente no querer actuar o no es simplemente no querer obedecer o pasar por alto algo que el Señor nos está diciendo. Y es que no estamos midiendo realmente lo que es la desobediencia. Porque una cosa es que no estemos obedeciendo la palabra porque no conocemos la palabra. Y otra cosa es que conociendo la palabra estemos desobedeciendo. O sea, ya eso es una rebelión. Que nosotros fallemos porque hay cosas que el Señor demanda, pero que no hemos aprendido, que no hemos estudiado, imagínense. ¿Cómo poder caminar en obediencia sin conocer lo que el Señor demanda? ¿Cómo poder obedecer sin estar entendidos lo que establece en su palabra? Sería muy difícil. Ahora, cuando empezamos a estudiar y empezamos a ver todo lo que dice la Escritura y lo que se demanda, poder tomar como decisión no actuar o no hacer algo que el Padre nos demande, eso sí es hasta cierto punto extraño. Yo siempre tomo como ejemplo, ¿no?, la manera como un padre siempre a su hijo lo exhorta para que obedezca, ¿no? Siempre el padre, siéntate, mira, camina, come, no hagas bulla, X o Y. Y a veces, ¿cómo nos afecta ver de pronto al hijo que tú le estás diciendo siéntate y no se quiere sentar, o cállate y no se quiere callar? No cuando estamos solos, sino cuando estamos en público. Porque de alguna manera nos pega, nos golpea, porque ¿cómo estamos quedando, no? Cuando le decimos al niño, oye, siéntate, y todo el mundo como que está esperando a ver qué hace el niño y el niño ni pendiente. Entonces queda como que el padre como que, vamos a utilizar una expresión, como que en ridículo. Porque ¿qué dice la gente? Cada quien tiene una lectura. Uno, oye, pero qué obediente. Oye, ¿y qué padres son estos? Oye, ¿qué clase de educación? Y dependiendo de la ciudad, bueno, cada quien le dará sus matices, ¿no? Pero siempre hay una expresión, o por lo menos hay una lectura, cuando un padre le hace ver a algún niño y el niño no atiende. Siempre el padre espera que, de alguna forma, inmediatamente que se le dice, por lo menos reaccione favorablemente. Y lo que pasa por el padre o por la madre, lo que pasa por la mente, viendo la impotencia de decirle siéntate y no se sienta, y siéntate pero no se siente, y más bien se ríe y se goza, ahí en medio de su inocencia y la cosa revelándose sin darse cuenta. Para el niño es una cosa, pero para el padre es otra. Entonces, de alguna forma, la madre, ¿verdad?, de pronto puede apelar al padre. Entonces el padre con más carácter, siéntate. Y el niño igualito. Cállate. Ni pendiente. Ahora, cuando vemos esos ejemplos físicos y nos llaman poderosamente la atención, y los que somos públicos estamos viendo la actitud, de alguna forma, cada quien saca sus conclusiones. Cada quien tiene una lectura de eso. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos esperar, yo puedo esperar como padre, que mi hijo me obedezca cuando yo
me revelo al Padre Celestial. O sea, ¿cómo yo puedo esperar que yo le diga a mi hijo, siéntate, cuando el Señor cuando me dice, siéntate, yo no me siento? Que yo te diga a mi hijo, guarda silencio, pero resulta que cuando el Padre Celestial me dice, guarda silencio, yo tampoco lo guardo. ¿Cómo puedo esperar recoger en mi hijo actos de obediencia cuando mi estilo de vida es precisamente rebelándome, traicionando, engañando, menospreciando, siendo desleal al Padre? Si de pronto el niño fuera mayorcito, a lo mejor por la mente le pasa, o a lo mejor siendo osado le diría, tú dame ejemplo. Si tú quieres que yo haga esto, yo creo que la guía debería ser tú. Pero tú estás esperando en mí que yo obedezca cuando tú eres un rebelde. Pudiera hacerlo, o pudiera a lo mejor decirlo. Entonces, ¿cómo esperar recoger algo que no hemos sembrado? ¿Cómo podemos esperar actitudes correctas con un estilo de vida incorrecto? Sería como que muy ingenuo de nuestra parte, o a lo mejor tener muchas expectativas de algo. La Biblia nos enseña que Adonai hizo al hombre perfecto, pero que el ser humano tomó la decisión soberana de hacer su propia voluntad antes que la de Adonai. A esto la Biblia le llama traición o desobediencia. Adonai juzga con severidad aún a sus escogidos, cuando ellos se oponen a su autoridad. Sucede así porque Adonai es un Elohim de rectitud y de justicia, tanto como un Señor de amor. ¿A quién disciplinó o castigó más el Señor? ¿A Israel o a los pueblos que estaban alrededor? ¿A quién? Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos los castigos tan severos, ¿con quiénes fueron? ¿Con los pueblos que rodeaban a Israel o con Israel? Ahora, ¿por qué el Señor castigó, fue tan fuerte con Israel? Porque era su hijo. Y la palabra dice, el padre disciplina, corrige a su hijo. Ahora, ¿cómo lo puede disciplinar? ¿Cómo lo puede corregir? Si vemos en la Escritura, a lo largo de toda la Torá y los profetas, y dentro de los mismos escritos de las enseñanzas del Mesías y los apóstoles, que siempre que el padre demandaba algo, o siempre que el padre demanda algo y se desobedece, siempre hay una actitud que se evidencia, y con eso las consecuencias. Por ejemplo, ustedes recuerdan el caso donde le presentan un enfermo al Mesías. ¿Qué dijo la gente cuando le presentaron al enfermo? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque la palabra dice que el Señor visita la maldad de sus hijos hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación. O sea, sin darnos cuenta, nosotros le estamos dejando una herencia a ellos. Ahora, ¿qué le estoy dejando? ¿Por qué el reino de Salomón no se dividió? Dice, por lo justo, por lo obediente que fue su padre. Pero inmediatamente que el hijo de Salomón actuó de forma incorrecta, ¿cuál fue el legado que le dejó Salomón? Inmediatamente a Roboam no lo amparó eso. Entonces a veces uno se pregunta, ¿no? En la calle o con la gente con la que uno trata, oye, ¿por qué a fulano siempre le va tan mal? ¿O por qué a esta persona siempre le suceden cosas? ¿O por qué al otro le suceden tantas cosas? Pero a veces no estamos viendo que estas personas son consecuencias de lo que hicieron los padres. Ahora, a veces no estamos midiendo que él creció sin darse cuenta lo que hicieron sus padres, y de alguna forma han tenido que vivir pagando las culpas de los errores de los padres, pero que recaen sobre él. Entonces, los inocentes lamentablemente tienen que vivir
con ese peso. Por eso es que cuando llegan problemas donde nos muestran ciertas cosas, siempre uno empieza a indagar. Mira, a mí me pasa siempre esto y esto. Entonces uno empieza a darle vuelta a la cosa. Ok, primero, háblame un poco de tu vida. ¿Qué haces tú? ¿Qué tal? Y uno empieza a ver. Bueno, ya por aquí como que no es. Cuéntame de tus padres. ¿Qué hacían tus padres? ¿Qué hace tu madre? Entonces uno empieza a ir a ver de dónde viene el asunto. Porque por algo le está pasando lo que le está pasando. Y por más que como que trata de levantar cabeza, no puede. Porque hay algo dentro de sí que le imposibilita poder hacerlo. Y ahora se van a dar cuenta, cuando sigamos desarrollando el tema, que la desobediencia no es cualquier cosa. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. De todo árbol puedes comer, pero del de la ciencia del bien y del mal no comerás. Puedes comerlos de todos, menos este. No, de ese que querían. O ese fue el que le presentaron. ¿Qué dice en Génesis capítulo 3, versículo 6 y luego el 13? Había una orden, sin embargo, que vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Cuando empezó a evaluar estos dos puntos, ¿qué dice? Que comió y de esa forma también le dio a su marido. Ahora, ¿qué es lo que nos está estableciendo el Señor? Que hay cosas que el Padre en su palabra nos muestra precisamente para evitar que tengamos que vivir o que tengamos que experimentar cosas en nuestra vida que no deberíamos. Dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. No está diciendo cualquier cosa. El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces no nos está diciendo cualquier cosa. Nos está hablando de ser llevados cautivos, nos está hablando de perecer como consecuencia de una falta de conocimiento, y que eso se traduce luego en que esa ignorancia nos puede afectar y de alguna forma podemos actuar violentando ciertos principios. El asunto es que violentando los principios, conociendo o desconociendo, de igual forma vienen las consecuencias. Nunca vamos a librarnos de ellas. O sea, hay cosas que vienen en nuestra vida porque estamos conscientes que violentamos algo, pero hay cosas que vienen en nuestra vida porque no estamos conscientes de qué fue lo que violentamos, hasta que alguien de autoridad nos dice, oye, lo que pasa es que tú estás caminando por aquí y por aquí no puedes caminar, tienes que hacerlo de esta forma. Entonces nos abre el camino y nos muestra realmente por dónde estamos entonces trazando ese sendero y nos damos cuenta del error. ¿Qué dice la palabra en Tito, capítulo 3, versículo 3? Miren la condición, cómo estaban, ¿no? Descarriados, esclavos, inmersos en diversidad de pasiones y placeres, vivían en la malicia, en la envidia, detestables, nos odiábamos uno a otro. Ahora, ¿eso era por qué? Porque en otro tiempo eran necios y desobedientes. Entonces, ¿cómo nos lee el Señor? Creo que lo más importante para nosotros. ¿Cómo nos ve el Señor? Pienso que debe ser lo prioritario en la vida de todo ser humano. Todos los que buscamos al Señor, todos los que hacemos vida dentro de una keila, una congregación, hacemos vida precisamente porque el Señor nos saca de tinieblas a luz y nosotros buscamos o tenemos esa necesidad de caminar conforme a la palabra. Es evidente que cuando empezamos a caminar hay muchas cosas que no conocemos y por lo tanto errar va a ser lo más factible. Poder hacer cosas donde violentamos principios va a ser lo más cotidiano, porque apenas estamos comenzando, apenas estamos empezando a dar los primeros pasos. Y cómo caminar confiado, seguro de lo que estamos haciendo, si precisamente apenas estamos empezando. En la medida en que vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando y vamos teniendo claridad hasta cierto punto del camino que estamos transitando, empezamos a tener otro tipo de actitud. Ahora somos más precavidos, somos más sensatos, pensamos mejor las cosas, meditamos, evaluamos ciertas cosas que hemos hecho, si nos damos cuenta del error corregimos, procuramos buscar del Eterno, hacer las cosas mejor, mucho nos exigimos más porque queremos dar más
procuramos siempre estar en esa relación con el Padre, y así una serie de cosas. Pero esa pasión, ese compromiso, esa responsabilidad no lo teníamos apenas comenzamos. Porque muchas veces el comienzo o el inicio de una persona en esta carrera o en este transitar es totalmente diferente uno de otro. Uno por problemas, otro viene por circunstancias adversas, unos porque los invitan, otros por curiosidad, unos porque están buscando la verdad, unos porque se cansaron de la religión, lo que sea. Pero cada quien tiene un motivo y en base a ese motivo, precisamente el desarrollo va a ser totalmente diferente. No es lo mismo aquel que viene porque lo invitan a aquel que viene buscando una verdad porque necesita esa verdad. Son dos personas totalmente diferentes. O sea, uno va a asumir un compromiso claro mientras que el otro simplemente es un espectador. No tiene mayor expectativa, no tiene mayor compromiso, mayor responsabilidad. Pero el que está buscando la verdad, sí. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema a la hora de actuar conforme a la palabra? La Escritura nos muestra claramente un punto. Así no lo queramos aceptar, así no lo veamos de esa forma, a lo mejor tenemos un concepto diferente. El asunto es que la palabra lo define como dureza y un corazón no arrepentido. Ahora, la dureza en mí o un corazón no arrepentido, el no querer actuar conforme a la palabra, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice que estamos atesorando. Tú estás guardando. Vas guardando y vas guardando y vas guardando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Adonai. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces no es un asunto simplemente de que, bueno, ahí dice la palabra esto y yo como que lo veo como una opción. A ver si lo hago o no lo hago. Si lo hago, bien. Si no lo hago, bueno, no lo hice y ya está. Pero cuando vamos a la palabra, el no hacerlo, el desobedecer, no es cualquier cosa. No es algo trivial. No es que yo lo tomo o no lo tomo. No es como si me dicen, More, ¿usted quiere agua? Bueno, o me la tomo o simplemente la dejo. Me la tomé, perfecto. No me la tomé, ya está, ahí quedó. Con la palabra no. Con lo que el Señor demanda no es un asunto de que simplemente lo tomo o no lo tomo. O sea, lo que el Señor demanda y yo no lo hago. Simplemente mi acción es que yo me rebelo contra Él. Así yo no esté consciente de que me estoy rebelando, pero eso es lo que se lee. O por lo menos lo que dice la palabra que está leyendo el Señor. Cuando yo no lo obedezco, simplemente me transformo en un rebelde, me transformo en un desleal, en un traidor. Eso es lo que estoy haciendo. A pesar de que dentro de mi corazón no está el ser un traidor, ni menospreciar, ni faltar, ni nada por el estilo, ni me pasa por la mente que el Señor me está viendo de esa forma. Pero es entendible que una persona no conozca cómo lo está leyendo el Señor. Eso es evidente. Pero teniendo claro cómo nos ve el Señor, cómo poder tener como opción o lo obedezco o no lo obedezco. Prometeo decretó que prefería morir encadenado a una roca antes que obedecer a los dioses. Prometeo fue el primer desobediente en la antiquísima Grecia. Ahora, cuando nosotros empezamos a evaluar la Escritura, la persona que se revela, la persona que actúa, la gente siempre hablaba que tenía el espíritu de Prometeo. Porque Prometeo fue un rebelde sin causa. Simplemente era que yo no voy a obedecer y punto. Eso es lo que yo quiero. De igual forma como Adán y Eva lo fueron para el desarrollo de la humanidad, la desobediencia es el primer acto de libertinaje. La desobediencia implica en el fondo una obediencia a tu conciencia. Desobedecer significa tener criterio propio ajustado al alma, la cual está guiada por el sistema. Si yo agarro y desobedezco, simplemente mi manera de pensar es una mejor opción que la Torá. El Señor me dice esto y yo prefiero no hacerlo por cualquier motivo. La decisión que yo estoy tomando es una opción mejor que la Torá, a mi juicio. El asunto es que la decisión que yo estoy tomando
precisamente es en base a mi criterio y de alguna forma lo que estoy obedeciendo es a mi conciencia. Porque mi conciencia me dice, bueno, no lo haga por esto, porque no es así, porque no parece o por lo que sea. Pero el asunto es que ¿a quién estoy obedeciendo? ¿A mi conciencia o a la palabra? A mi conciencia. El asunto es que así como obedezco a mi conciencia, también tengo que asumir las consecuencias. Efesios capítulo 2, versículo 2. En otro tiempo, nosotros vivíamos o seguíamos la corriente de este mundo. Ahora, ¿cómo caminábamos? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no está hablando de la gente que está en el mundo, porque los llama hijos. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que en otro tiempo siguiéramos la corriente de este mundo, perfecto. Pero es que ya no somos de este mundo. Si no es así, la pregunta es, ¿cuál es mi identidad o cómo me estoy viendo? Porque si yo soy un hijo del Eterno, yo soy un ciudadano del reino, yo soy un representante de su reino, yo no puedo andar conforme a la corriente de este mundo, porque entonces ¿a quién estoy representando? Ahora, la palabra me está estableciendo que los que se rebelan o los que caminan de esa manera, conforme a la corriente del mundo, dice que el espíritu que opera en ellos, o en los hijos de desobediencia, es precisamente el que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Colosenses 3:6. ¿Qué es lo que viene sobre los hijos de desobediencia? Dice la palabra, la ira de Adonai. Oye, no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, no estamos hablando de que, bueno, por desobedecer no va a pasar mayor. No es como que algo muy fuerte, algo muy grave. Simplemente, bueno, no estoy optando por esa decisión y punto, ya está. Y bueno, yo sigo mi vida tranquilo. No, tranquilo no. En el mundo terrenal, ¿verdad? En este mundo natural, nosotros seguimos caminando y pareciera que no. Pero en el espiritual, hay cosas que estamos activando. En el espiritual hay un mover. En el espiritual hay un sistema totalmente diferente. Cuando yo obedezco, yo activo cosas en ese mundo espiritual. Cuando desobedezco, lo hago de la misma forma. Que yo no lo vea, eso no invalida eso. Que yo no lo esté entendiendo de esa forma o que no lo conozca de esa manera, no va a hacer que eso no surja. No va a hacer que eso no se active. De igual forma se va a activar. Si en lo natural pasa, en lo espiritual también. Yo a lo mejor nunca conocí, nunca estudié, nunca fui a la escuela, nada. Pero igual me monto en un techo y me caigo. Ya está la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad no aplica a la gente que conoce la ley de la gravedad. La ley de la gravedad aplica a todos. Igual son las leyes espirituales. Aplica a todos. Por eso es que la palabra dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, hay un pueblo que ignora, pero igualito perece. O sea, el hecho que lo ignore no quiere decir que no va a asumir las consecuencias ni que no va a perecer. Cuando vemos nosotros los casos de desobediencia, hay casos que llaman poderosamente la atención, porque lo que perdieron no fue cualquier cosa, y no fue precisamente por desobedecer 2, 3 y 4 veces. En una sola oportunidad bastó y sobró. Por ejemplo, vemos el caso de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Ellos no tuvieron que comer varias veces del fruto, una sola. ¿Y eso qué es lo que le costó? Vemos nosotros el caso de Nadab y Abiú, en Levíticos 10, versículo 1 y 2. Presentaron un fuego extraño. ¿Cuántas veces presentaron el fuego? Y sin embargo veamos las consecuencias. Vemos el caso de Saúl en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Cuántas veces tuvo que dejar vivo al rey? ¿O cuántas veces fue que no mató a todo lo que dijo el Eterno que matara? Una sola vez, y le costó el reino y fue desechado. Si vemos nosotros el caso de Saúl en Génesis capítulo 25, ¿cuántas veces vendió la primogenitura? ¿A cuántas personas se las vendió? Una sola vez. Y sin embargo la perdió, y dice que aunque la procuró con lágrimas, no pudo recuperarla.
Si vemos nosotros el caso de Usa en 2 Samuel capítulo 6, ¿cuántas veces le metió la mano al arca para morir? ¿Cuántas veces actuó? Y ojo, no estaba desobedeciendo pensando en el daño que está haciendo, porque si vemos lo que quiere es tomar más bien es el arca para evitar que caiga. O sea, está actuando de buena fe, por llamarlo de alguna forma. El asunto era que no podía tocarla. A pesar de que la palabra dice, bueno, el Señor escudriña el corazón. La pregunta es, ¿acaso el Señor no escudriñó el corazón de Usa y se dio cuenta que en verdad Usa lo que quería hacer era algo bueno? Usa lo que quería hacer era algo noble, bueno, o sea, oye, es el arca y se va a caer. Sí, pero el Señor, ¿qué dijo? No la toquen. El Señor no es que quedó sorprendido con la acción de Usa, no. Él escudriña el corazón y sabe, tiene una buena intención, pero es que yo no estoy evaluando las intenciones. Yo estoy evaluando, es que yo establecí que no la toquen. Y por muy buena que sea la acción, sin embargo estás desobedeciendo. De igual forma, tienes que asumir las consecuencias. Entonces son casos que aparecen en la Escritura, y así como estos 5 casos y otros, que no fue porque desobedecieron 2, 3, 4 y 5. No fueron reiterativos en su actitud, simplemente que desobedecieron. Entonces muchas cosas que nos pasan en la vida, nos preguntamos por qué nos pasan. Y a veces en oración y todo esto, o buscando una orientación, una guía, queremos saber por qué nos pasa todo lo que nos pasa. Ahora, si yo estoy buscando una respuesta, si yo quiero en verdad salir adelante, yo quiero que mis cosas cambien, yo pienso que la manera de asumir o el compromiso que yo voy a asumir con el Eterno tiene que ir más allá de las palabras y de la buena intención. Tiene que haber un compromiso real que muestre que realmente yo amo al Señor y quiero salir adelante. Porque si lo que nos vamos a mover es simplemente con buenas palabras y que bueno sí, que ahora sí tomo la decisión, oye, pero que sí, pero que no, pero que sí, pero que no, en esa ambivalencia no vamos a salir para ningún lado. Uno a veces se asombra cómo la gente en el mundo para conseguir algo o para alcanzar son tan esforzados, ¿no? Y el fin justifica los medios, dicen. Y miren, no les importa pero nada. Pero lo que se llama nada para conseguir algo. Dice la palabra que la mujer del flujo de sangre lo gastó, lo invirtió todo, buscando una respuesta, y sin embargo fue prácticamente buscando el Mesías arruinada. ¿Cuántos años invirtiendo, buscando médicos y nunca pudo obtener nada? La misma gente en medio de su ignorancia, buscando respuesta, van a brujos, a gente. Y ahí un brujo le dicen, bueno, mira, para poder hacer esto tú tienes que pagar tanto. Yo te voy a leer el tabaco, te voy a leer la borra del café, el ojo, no sé qué más te pueda leer. Bueno, usted lo que tiene que hacer para esto es hacer lo siguiente. Usted va a agarrar y va a comprar ropa de tal color. Va a comprar una botella así. Va a comprar ramas de no sé qué, una vela roja, cinta no sé qué. Ok, usted va a agarrar, se va a bañar con eso, se va a dar 3 ramazos, después usted se va para la orilla de la playa, ahí se desnuda usted, agarra, se quita toda la ropa, prende la vela, la amarra y la coloca en la orilla para que el agua se lleve todo ese mal. Después usted pega 3 gritos, da 4 vueltas y se acabó el rollo. Dicho y hecho, la mujer agarra, pega los 4 gritos, busca la vela, busca la cinta. Mire, lo que le digan, lo va a hacer. Mire, ¿y cuántas cosas no oye uno? Que si le dieron a beber no sé qué, que si le dieron a beber tal cosa, que lo pusieron así, que lo pusieron de cabeza, que le hicieron tal cosa, y la gente lo hace y gasta plata, y gasta plata, y gasta plata, y gasta plata. Van, lo creen, lo compran, se lo echan, brincan, saltan. Ahí no pensaron, es que en mi casa no habían esas costumbres. Es que en mi casa nadie se leyó al tabaco, nadie agarró el whisky y se lo echó en la cara al otro, nadie pensó en ir para el sorte, nadie pensó agarrar la ropa y tirarla al mar. Ajá, la pregunta es ¿por qué lo hacen? Ahora, usted busca del Señor y la palabra dice, arrodíllese. Oye, no sé, yo no creo que sea de rodillas. Eso debe ser la versión. Como es la Reina Valera, seguro que a lo mejor no es de rodillas. Yo no me arrodillo. Pero si el brujo le dice, y que el burro, bueno, de pronto también es burro porque los burros hablan. Pero si el brujo le dice, póngase de rodillas, dé 3 las vueltas y grite, usted está loco.
Y con 3 basta, con 3 ya seguro, no son 10. O sea, a la gente en el mundo parece mentira. ¿Cómo es posible que la gente en el mundo tenga mayor compromiso, mayor esfuerzo, se haya entregado en conseguir las cosas y los hijos del Eterno no? ¿Qué dijo el Mesías? ¿Cómo es posible que los hijos de las tinieblas sean más astutos que los hijos de la luz? ¿Cómo es posible que la gente para obtener algo lo hacen y ya está? El que quiere asumir, asume. Y el que no, punto. Ahora nosotros vamos a la palabra y el Señor, que es el Señor, nos dice algo. Mire, conjeturamos, argumentos, pero explíquemelo, vuélvamelo a explicar, me lo vuelve a decir, pero será así, no será, ¿cómo es la cosa? Dígamelo otra vez. Ok, ya va, ¿qué tal? Ok, vamos a ver, deme un tiempo. Ok, perfecto. ¿Será que el año que viene? Ok, vamos a ver, si no viene el Señor, ok, dale. Y a la final, no caminan. Yo no entiendo cómo la gente en el mundo tiene más pasión, es más obediente, se esfuerza más que los hijos del Señor. Cómo los hijos del Señor cuestionan y tienen que buscarle 1000 vueltas y simplemente los hijos de las tinieblas actúan y punto, ya está. A ellos no les interesa lo que piensen los demás, lo que diga fulano, yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana y ya está. O sea, para ellos actuar así, ok, normal. Para nosotros que nos estamos revelando, que a los ojos del Eterno somos traidores, que somos unos desleales y una serie de cosas, y la palabra nos dice que es lo que somos, y sin embargo ni por eso decimos, oye, vamos a obedecer. No se entiende. Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3. Ahora miren lo que dice, y esto es un punto importante, como todo lo que establece la palabra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, miren con qué lo enlaza. ¿Cómo nosotros, o cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? O sea, lo que está exponiendo aquí, en la palabra, es que una cosa es que seamos justificados y otra cosa es que seamos salvos. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin va a ser salvo. O sea, aquí te está estableciendo que la transgresión y la desobediencia tiene una justa retribución. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, tú puedes estar descuidando y atentando contra tu salvación por descuidarte y por actuar diferente a lo que el Señor establece. Entonces esto no es un asunto de que es cualquier cosa, que si hago caso, no ha pasado nada. No, aquí puede estar en juego hasta la salvación. Por lo que dice la palabra, sí. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y uno dice, oye, pero ¿será así? No puede ser. Bueno, vamos a la Escritura. Todos los que salieron de Egipto, ¿por qué no entraron? No dice la palabra que no fue por falta de conocimiento, dice lo que le faltó fue ¿qué? Fe. Dice, y todos estos, por falta de fe. Entonces, si no hay una acción que refleje realmente que yo amo al Padre, si no hay una acción que refleje que no son palabras, sino acciones, entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿Sobre qué estamos fundamentados? 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel le dice, vemos el caso cuando está confrontando el Eterno a Saúl, ¿no? Dice que el Eterno se le presentó al profeta y le dice, oye, ¿por qué yo oigo y huelo estos animales? ¿Qué pasó aquí? ¿Se complace Adonai tanto en los cactus y víctimas como en que se obedezca la palabra de Adonai? Lo que dice luego, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que hacían con los carneros y con su grosura? ¿No era lo que presentaban como ofrenda delante del Señor en el altar? ¿Y qué es lo que está estableciendo aquí la palabra? Que la ofrenda no tiene sentido si no hay una obediencia y si tú no prestas atención. Porque ¿qué de vale que tú presentes la ofrenda o que presentes el sacrificio o por mucha que sea la grosura de los carneros si a la final tú no obedeces y tú no prestas atención? Entonces, ¿qué es lo que dice? El obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, más allá del sacrificio, lo lindo, lo hermoso, lo perfecto, lo que pueda tener el animal, lo más importante es la obediencia. Porque como pecado de adivinación,
es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Y mire cómo dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Ojo, ¿qué hizo él? No obedecer. ¿Cómo lo leyó el Señor? Tú desechaste mi palabra. El Eterno establece algo. No lo obedeció. La lectura que le dio el Señor es que tú desechaste la palabra. Ahora, ¿cuántas veces lo hizo? Una sola. ¿Y cómo lo vio el Señor? Como a pecado de adivinación. Una sola vez fue lo que pasó. Esa situación solamente pasó una vez. Y sin embargo, cuando el Señor le habla a través del profeta, ¿qué le dice? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Entonces, ¿cómo lo estaba leyendo? La actitud que tú tuviste en base a lo que yo te demandé de labios del profeta, para mí es rebelión, para mí es una obstinación. Conforme a la palabra, tú eres un idólatra y eres un adivino. Entonces, vuelvo y repito, desobedecer no es simplemente que yo no actúe y ya está. No es que el Señor me pide esto y yo no quiero y se acabó. Y como que no me ha pasado nada. Como que bueno, no lo hice y ya está, pero bueno, más adelante sí hago otras cosas y hago esto y hago aquello, pero bueno, esto no. Eso no es lo que está manejando ahí la palabra ni el Señor. Por lo tanto, la rebelión es vista como adivinación. Y cuando nosotros vimos el concepto de desobedecer, ¿cómo lo establece el Señor ahí? Que es una persona rebelde. Y como obstinación, la idolatría. Entonces, la adivinación y la idolatría son las dos formas como nos está leyendo el Eterno cuando de alguna manera nosotros no obedecemos. Yo puedo decir, oye, pero es que yo no soy rebelde, yo no soy obstinado. Esa puede ser mi óptica, ese puede ser mi punto de vista, pero una cosa es mi óptica y otra cosa es la óptica del Señor. Mis caminos son diferentes a los de Él y mis pensamientos son diferentes a los de Él. Para mí, ok, tranquilo, como si nada, chévere, pero lo que está viendo el Señor, ¿no? Por lo tanto, la adivinación, que es vista como rebelión, y la idolatría como obstinación, traen unas consecuencias, ¿no? Dice que es ser desechado, porque simplemente no se está obedeciendo. Ahora, la Escritura, el mismo Mesías, y es algo que yo siempre he dicho, ¿no? O por lo menos me llama la atención. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de la palabra Señor? ¿Qué significa Señor? Pregunto, ¿qué significa Señor? ¿Significa amo? ¿Dueño? ¿Qué más pudiéramos decir de la palabra Señor? Cuando yo digo Señor, no lo manejemos de manera humana. O sea, pensemos en el Padre Celestial. Cuando usted le dice al Padre Celestial, Señor, o sea, ¿qué trata de expresarle? ¿Qué trata de decirle? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo? Algo superior. ¿Qué más? Cuando usted imagínese que está orando y usted dice, bueno, Señor, ¿es una expresión más o para usted representa algo? ¿O es simplemente una muletilla? ¿Qué significa para usted? ¿Cómo lo visualiza? Cuando usted está orando y usted le dice, Señor, ¿qué trata de decirle? Autoridad. Amo, dueño, alguien superior, autoridad. ¿Qué más? Un padre. ¿Qué más? Imagínense que estamos orando y, bueno, Señor, Señor, Señor. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? ¿O cómo lo estamos viendo? ¿Por qué utilizamos esa expresión? ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué representa para mi vida? ¿Cómo lo defino en mi vida? Simplemente así, como amo, como dueño, como autoridad, como alguien superior, como un padre, un guía, como un guía. Ok. Ahora, miremos lo que dice el Mesías. Mateo 7, 21 al 23. Entonces, hay mucha gente que dice Señor, Señor, pero dice el Mesías que no todo el que dice Señor, Señor, no todos los que dicen Señor, Señor. O sea, hay mucha gente utilizando la expresión.
¿quiénes son los que utilizan esa expresión? Tienen que ser creyentes. Y de hecho dice, no entrarán al reino. O sea, por lo menos tienen que conocer lo básico de que existe un reino. Y por lo menos lo básico porque se expresan como Señor, Señor. Y dice el Mesías, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién entra? Si es el que hace la voluntad del Padre, entonces lo que tenemos que procurar es conocer la voluntad, ¿o no? Porque si la entrada está sujeta a conocer la voluntad o actuar en base a la voluntad, porque dice, el que hace la voluntad, no el que dice Señor, sino el que hace la voluntad, es el que entra. Entonces lo que yo voy a procurar es conocer cuál es la palabra para yo obedecerla y de esa forma entrar al reino. Eso es lo que yo veo evidente. Ahora, ¿qué dice luego? ¿Cómo termina? Nunca los conocí hacedores de maldad. Pero estas personas se presentaron diciendo todo lo que hicieron. O sea, gente que sirvió. O sea, gente que está sirviendo al Señor. Ahora, ¿cómo servimos al Señor y a la vez le desobedecemos? Porque en el servicio lo que le estamos expresando es el proceso en nuestra vida y a través de lo que hacemos en medio de la gratitud, de glorificarle, de honrarle, con el servicio le estoy expresando lo que hay dentro de mí, lo que representa para mí. Sea con un don ministerial, sea con un don espiritual, o sea con un talento. A través de ello le expresamos al Señor algo. Agradecimiento, honor, gloria, pero le estamos expresando cosas por tener la responsabilidad, el compromiso de poder servirle y que nos escoja a nosotros. Para nosotros es sumamente importante porque pudo haber escogido a otro. Sin embargo, estas personas que sirvieron, hicieron todo eso, dice que no entran y decían Señor, Señor. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que no hicieron la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo poder servirle sin obedecer? Eso es algo que también me pregunto. Porque si el Señor está buscando gente que le sirva en espíritu y en verdad, tiene que ser gente comprometida con Él. ¿Cómo podemos servirle al Señor y ser rebelde? La pregunta es, ¿cómo está leyendo mi servicio? ¿Será que lo está viendo como Nadab y Abiú, que presentaron un fuego extraño? No todo el que dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Por lo tanto, el obediente es el que entra. ¿Qué leímos anteriormente? Pablo dice, bueno, por la desobediencia podemos estar colocando en riesgo la salvación. Por eso dice que tenemos que procurarla, tenemos que estar atentos, cuidar esta salvación tan grande. Si de alguna forma no obedecemos, es que no le creemos. Porque si yo le digo a una persona, mira, si vas para tal parte te van a dar tal cosa. Si tú no vas, tú no lo recibes. O sea, la desobediencia simplemente me estás expresando que lo que yo te estoy diciendo no te importa. Sin contar que no me estás creyendo, porque si me creería fuera. Entonces hiciste tu voluntad, no la mía. Es verdad que dejaste de recibir la bendición que yo te dije que podías alcanzar, pero también estás actuando de manera rebelde. O sea, son dos cosas que tú estás haciendo. Una, tú estás dejando de recibir la bendición por obedecer, pero a la vez también te estás transformando en enemigo mío. 1 Samuel 12, versículo 15. Si no oyereis y si fuereis rebeldes a las palabras, la mano de Adonai estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué culpa tengo yo de los errores de mi papá? ¿Qué culpa tengo yo de los errores de mis abuelos? Si los que actuaron mal fueron ellos, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de que ellos no hubieran obedecido? Yo no tengo esa culpa. El asunto es que de igual forma tengo que acarrear las consecuencias, tengo que vivir con eso. Porque la palabra dice, bueno, que el Señor visitará la maldad de los hombres a tercera y cuarta generación. El asunto es que yo no soy culpable de lo que ellos hicieron, pero tengo que cargar con eso. Por lo tanto, nosotros dejamos sobre los hijos un legado para bien como para mal, todo dependiendo de mis actos. Entonces, cuando yo voy a actuar, yo tengo que meditar muy bien lo que estoy haciendo, porque puedo estarle dejando algo que sea de bendición y que lo ampare y que sea un abrigo, o puedo estarle dejando algo que sea para maldición y por más que quiera hacer algo no sienta cabeza.
O sea, se le está pidiendo que haga algo que es imposible que lo haga por la condición espiritual en la que está. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles por no entender lo que representa obedecer. El obviar o ignorar la voluntad del Padre que está plasmada en la Escritura no es algo trivial. La desobediencia es un acto de rebeldía. No es simplemente no hacer lo bueno o hacer algo prohibido. Es como si huyéramos de su presencia. ¿Recuerdan el caso de Jonás, que quería huir de la presencia? Es cerrar los oídos a su voz. Es decidir seguir nuestra voluntad. Es darle la espalda. Nos transformamos en nuestros propios señores. Es un acto de necedad. Es independizarnos. Es caminar en el alma. Es visto como una persona carnal. Entonces, a veces pasan tantas cosas en nuestra vida, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y a veces nos preguntamos por qué nos pasa, pero a veces nos cerramos más en la respuesta que en el problema. A veces, a pesar de que nos estamos preguntando lo que pasa, sin embargo, no estamos tomando en consideración lo que el Señor nos puede plantear como solución. De alguna forma estamos decidiendo vivir con los problemas. Estamos decidiendo seguir viviendo con todo lo que me aqueja. Esa es mi decisión. O sea, yo estoy decidiendo sufrir. Yo estoy decidiendo que me siga yendo mal. Yo estoy decidiendo no sentar cabeza, no poder levantar la mirada, no poder hacer algo que en verdad se traduzca en bendición para mí, porque simplemente me estoy rebelando, simplemente estoy siendo desobediente. Obviar o ignorar la voluntad del Padre no es algo trivial, no es simplemente que yo no lo hice y ya está, y no va a pasar nada, eso es mentira. Siempre he visto como una rebeldía, es algo que nos frena, y siempre va a ser así. Sofonía 3, versículo 2. Veíamos anteriormente que la persona que no obedece, no trata como que de alejarse, de dar la espalda. Dice la palabra en Sofonía, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Adonai, no se acercó a su Elohim. O sea, cuando yo no obedezco, yo no estoy confiando en el Señor. Cuando yo no obedezco, simplemente no estoy aceptando, recibiendo la corrección, la orientación. No me estoy acercando y al contrario me estoy alejando. ¿Cómo poder desarrollar un oído sensible a la voz del Padre? Si cuando empezamos a tratar con Él y nos empezó a hablar, en vez de estar atentos a su voz para caminar y de esa manera desarrollar ese oído, más bien nos cerramos, lo rechazamos y simplemente engrosamos nuestro corazón. Y a veces por pena, por vergüenza, por lo que sea, dejamos de hacer algo que el Eterno nos está diciendo que lo hagamos o que nos está guiando para hacerlo, porque en el momento nos sentimos como que con la confianza, la seguridad para hacerlo y nos cohibimos. Y muchas veces al revés. Pero el asunto es que el Eterno siempre nos guía. El asunto es que a veces tampoco estamos atentos a su voz. Pero de que nos guía, nos guía. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. O sea, en otro tiempo podíamos ser vistos como esos hijos de desobediencia y caminamos de esa manera simplemente porque, bueno, estábamos muertos. O sea, se asume que ahora que estamos en el Señor, que estamos vivos, deberíamos caminar de una manera diferente, ¿no? Y dice, bueno, vivimos en otro tiempo, pero ¿cómo dice? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo he escuchado mucha gente decir que no hay nada más fuerte que un pensamiento. Porque en base a un pensamiento, a una idea, una persona se traza objetivos y una meta y empieza a trabajar en función de esa meta porque hay algo que está en su mente, ¿no? Y para muchos no hay nada más poderoso que un pensamiento. Y hasta cierto punto es verdad. Por lo siguiente, ¿qué es lo que impide o qué es lo que nos ayuda a nosotros a actuar? Lo que pensamos. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a caminar o a asumir algo? Que estamos pensando algo. ¿Qué es lo que impide que nosotros obedezcamos o hagamos algo conforme a la palabra? Lo que estamos pensando. En cierto punto, los pensamientos o lo que hay dentro de nosotros precisamente va a determinar qué hacer o qué no hacer, o si obedezco o desobedezco. Por lo tanto, lo que hay dentro de mí, o lo que yo concibo como una verdad, o lo que yo veo como algo
que es mi base, mi fundamento, simplemente se va a reflejar en un pensamiento. Es la forma como aflora, como yo lo puedo ver. A veces no medimos el precio por desobedecer, ¿no? Y en base a eso es que quise desarrollar la enseñanza y así la titulé. ¿Cuál es el precio, no? Y evaluando algunas citas, ¿no? Pudieran haber muchas cosas que pudiéramos ver como el precio que tenemos que pagar por desobedecer. Pero evaluando las citas que he estado compartiendo, me di cuenta que lo primero es que nos estancamos. Por más que queremos avanzar, por más que queremos como que crecer, desarrollarnos, hay algo que nos tiene frenado. Hay algo que impide que podamos avanzar, que podamos llegar más lejos. Hay algo que de alguna manera nos tiene allí, estancados. ¿Qué otro punto? Se deteriora todo. Cuando algo se estanca, nuestra vida se deteriora. ¿Por qué se deteriora? Porque como no hay un uso, empieza a perder precisamente todo aquello por lo cual fue creado. Es como tener un vehículo. Usted tiene un vehículo, pero usted lo tiene guardadito, a pesar de que nadie se lo toca, pero usted lo tiene parado, no prende el carro, ni lo rueda ni nada. Al año, a los 2 años, a los 3 años, cuando usted quiere encenderlo, hacer algo, no le va a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque al estar parado o estancado, lo natural es deteriorarse. ¿Qué otra cosa? Nos desviamos. Todo aquel que se estanca y se deteriora se desvía. ¿Por qué? Porque en medio del estancamiento caemos en una crisis y queremos empezar a buscar respuestas. Y en la búsqueda de las respuestas a veces tomamos las decisiones que no debimos tomar. De pronto la decisión que era la viable, que era obedecer, nunca la tomamos. Y de pronto terminamos tomando una decisión que a lo mejor es más fuerte, más dura que la que nos planteó el Señor, pero lo hacemos como consecuencia de la crisis que nos ha generado el problema que tenemos, que no es otra cosa sino consecuencia de la desobediencia. Entonces terminamos haciendo algo mucho más fuerte, mucho más duro que la misma acción que el Padre esperaba, pero actuamos ahora por la misma presión, por la misma crisis, por el mismo caos que tenemos. Entonces simplemente actuamos como que, bueno, ahora sí, desesperado hacemos lo que se presente. Y eso no es bueno. Porque así podemos tomar cualquier decisión y muchas veces son las más equivocadas. Ahora, no solamente nos estancamos, nos deterioramos, nos desviamos, sino que el precio es que también produce en nosotros una ceguera espiritual. ¿Por qué la ceguera espiritual? Porque ya no empezamos a tener claridad en las cosas. Porque la obediencia es lo que va haciendo que nos vayamos elevando espiritualmente y que vamos madurando. Eso nos va ayudando a renovar nuestra mente. Dice la palabra que la única forma de poder comprobar cuál es la buena voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta, es precisamente caminando en ella. Y caminamos y vamos renovando la mente. Cuando renovamos la mente, cuando transformamos la mente, entonces empezamos a quitar esos filtros, esas estructuras que tenemos internamente, que impiden que la palabra pueda producir el efecto por el cual fue establecida. ¿Qué sucede? Que a lo que empezamos nosotros a impedir que la palabra fluya porque nos rebelamos o porque somos desobedientes, simplemente trae una ceguera espiritual. Ya no empezamos a ver bien las cosas. Ya empezamos a confundirlas, empezamos a definirlas de la manera que no es. Y de alguna forma podemos trivializar cosas que no deberíamos. Otra cosa que trae es que precisamente caminamos en un conocimiento, vamos conociendo cosas, pero no tenemos revelación. El conocimiento no nos hace avanzar, lo que nos hace avanzar es la revelación. El conocimiento es algo que nosotros adquirimos y que de alguna manera se deposita en nuestra mente, que es parte del alma. La revelación se deposita en nuestro hombre interior y que nos ayuda a caminar, y en medio de esa revelación es que podemos conocer cada vez más el Eterno, pero también nosotros somos mayormente procesados, elevados, llevados a una dimensión mejor. Podemos entender entonces cosas que no entendíamos, podemos disfrutar cosas que no disfrutamos y sobre todo poder tener esa visión más clara a la hora de actuar, cometer menos errores. Y el otro punto es que no percibimos lo espiritual, caminamos en la carne.
¿Por qué caminamos en la carne? Porque estamos obedeciendo a nuestros pensamientos, estamos obedeciendo a la estructura que tenemos en nuestra mente y lamentablemente por desobedecer nunca vamos a percibir lo espiritual. Dice la palabra que lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. Y la única forma de discernir lo espiritual es desarrollando en nosotros un oído, una visión espiritual, para poder ver las cosas y asumirlas como lo establece la palabra y como lo demanda el Señor. Y entonces, desobedecer no es cualquier cosa. O sea, no trivialicemos eso. Hebreos capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren lo triste de todo esto, ¿no? Dice, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. No hay nada más triste que nosotros hayamos conocido una verdad y que otro, después que yo caminé todo un tiempo, todo un proceso, haciendo miles de cosas por obedecer, por caminar, cuando ya estamos a punto de entrar a ese reino, de ver esa manifestación del Mesías, claudico y otro que apenas está saliendo de las tinieblas a luz, entonces ese sí entra. Debe ser duro, debe ser cruel la cosa. Dice, y aquí aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia o de desobedecer. Y dice que no entrarán en mi reposo, ¿no? Y ya lo hemos visto en otra parte, dice, y juró el Eterno que no entrarían en mi reposo, y juró el Eterno que no entrarían, y no entraron al reposo, y no entrarán al reino. Siempre va ligado a la desobediencia. Por lo tanto, un hijo, a diferencia de un bastardo, es que el hijo es obediente y el bastardo es desobediente. Por lo tanto, el hijo es fiel, mientras que el bastardo es infiel. Y eso lo vimos cuando vemos el concepto de desobedecer, ¿no? El fiel es disciplinado, por lo tanto camina en el deber ser, no en lo que quiere, mientras que el infiel es rebelde, como también vimos dentro de la Escritura el concepto, ¿no?, de desobediencia. Mientras que el hijo que es obediente prospera, el que desobedece simplemente es visto como un bastardo y camina en la miseria. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que pasar en la vida, por cuántas situaciones difíciles tenemos que afrontar y sufrir y padecer para que nos demos cuenta que tenemos que obedecer? O sea, ¿cuántas cosas hay que experimentar, ¿no? O cuántos consejos necesitamos, o cuántas situaciones difíciles tenemos que vivir para llegar a la conclusión que simplemente el problema es la desobediencia. Que si yo obedeciera no estuviera viviendo lo que estoy viviendo, o simplemente saldría más rápido de los problemas que se presentan. 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 7. Nosotros siempre hemos leído esta cita, ¿no? Y me llama la atención porque las veces que la he utilizado, la he leído, siempre utilizo el versículo 5 y 6. Pero me di cuenta que siguiendo con el contexto, ¿no?, y leyendo el 7, miren lo que nos dice, ¿no? Ahora leyendo los 3 versículos. Primero, que tenemos que derribar los argumentos y la altivez. O sea, dentro de nosotros lo que hace que no obedezcamos es o que yo soy muy altivo, o yo tengo muchos argumentos y cosas en mi mente que me impiden que yo obedezca. Siempre salen argumentos, siempre en la mente me va a salir algo, porque el alma es así. Dice que los argumentos y la altivez tienen que se levantan, tienen que ser llevados o tienen que ser confrontados precisamente contra el conocimiento de Adonai y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. O sea, hay que derribar los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor. Y lo otro es que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Volvemos al punto. Los pensamientos, lo que nos viene a la mente, es precisamente lo que nos frena. Porque en la mente hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra, donde se están librando grandes cosas. Y lo que se está librando es que nos debatimos entre obedecer y desobedecer. El asunto es que la palabra nos dice que tenemos que derribar esto porque se transforman en fortalezas. Y que los pensamientos, o sea, lo que me pase por la mente, lo que me aflora en mi mente, yo tengo que llevarlo cautivo a la obediencia al Mesías. Y dice luego, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Ahora, ¿cuándo va a ser castigado y cómo tiene que ser quitado esto? Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta.
O sea, la obediencia tenemos que irla perfeccionando. El problema es que no caminamos de esta manera, el problema es que no obedecemos, porque miramos las cosas según la apariencia. ¿Por qué no estamos obedeciendo? Porque la apariencia es lo que nos impide caminar. Lo que yo estoy viendo o lo que a mi juicio es aparente y como yo lo leo, no necesariamente como lo lee el Eterno. Hay cosas que el Eterno nos pide que no van a tener explicación y hay cosas que sí las tiene. El asunto es que siempre nosotros queremos buscarle la explicación a todo, no porque nuestro hombre interior nos los esté pidiendo, es que nuestra alma es la que está exigiendo que tú les expliques y que tú puedas llenar todas esas preguntas, todas esas interrogantes. Y eso va a ser muy difícil porque el alma nunca va a sentirse satisfecha. El alma lo que hay es que doblegarla y la única forma de doblegarla es obedeciendo la palabra y de esa manera la renovamos. Yo nunca voy a poder conocer la voluntad del Señor que es perfecta hasta que no quite el filtro que hay en mi mente. Porque eso impide que la palabra pueda fluir. Eso impide que el Eterno pueda glorificarse en mí. Deuteronomio capítulo 10 versículo 16. Cuando nosotros celebramos Shavuot y allí nosotros evidenciamos a través de la convocatoria que estamos recibiendo la Torá, una de las preguntas que siempre nos hacemos es la siguiente. ¿Para qué celebrar una convocatoria donde tú recibes la Torá si vas a caminar fuera de ella? ¿Para qué tú recibes una Torá que no vas a tomar en cuenta? Porque tus pensamientos, porque tus argumentos, lo que tú tengas es más fuerte. Si yo voy a una celebración como esa, donde hay una Torá que me libera precisamente de los argumentos, precisamente de mis pensamientos. Si esa Torá va a estar sembrada en mi mente y en mi corazón, y ese es el pacto, entonces yo estoy caminando en contra del pacto. Porque si la Torá es para no buscarla ahora afuera, sino dentro de nosotros, y de esa manera poder obedecer al Eterno cuando yo me rebelo, entonces yo estoy actuando de manera peor. Porque el pacto es sellar la palabra en mi mente y mi corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de sellarla, de grabarla en mi mente y mi corazón? Para obedecerla, para caminar en ella. Ese es el pacto. Ahora, si yo no quiero obedecer, ¿cómo se lee eso? Yo estoy tratando de invalidar un pacto. Yo estoy tratando de declarar inactivo e inoperante una palabra que ha sido grabada en mí. ¿Y cuál es el problema de aquella generación que no entró? El problema de esa generación es precisamente que no circuncidaron ni el corazón y que su cerviz era dura. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Tuvo que cambiar su corazón para que de esta forma entonces las condiciones estuvieran dadas y ya no hubiese ningún impedimento para obedecer. En esta cita, la Torá nos muestra dos cosas que debemos hacer para caminar conforme al Padre y exponer realmente quiénes somos. Las dos cosas que vemos allí, primero, el prepucio en nuestro corazón y segundo, una cerviz que se ha endurecido. Si hacemos esto, hablando de quitar estos impedimentos, podemos ver y entrar al reino. Así pues, lo que impide alcanzar el objetivo somos nosotros mismos que nos resistimos. Ahora, ¿cómo podemos caminar conforme al Padre teniendo estos obstáculos? Que de hecho, por la palabra ya fueron quitados. O sea, ya el Eterno quitó los obstáculos y nosotros los estamos volviendo a colocar. ¿Cómo podemos caminar de esa forma? ¿Cómo poder caminar obedeciendo o glorificando al Padre a través de nuestras acciones? La única forma es a través del camino de la santidad, que es la senda de los justos, trazada por el Eterno para sus hijos. Si queremos ser transformados a la imagen del Mashiach, el primer paso es una absoluta rendición, entrega y disposición a que Adonai reine y domine en nuestras vidas. Este primer paso viene dado en dos niveles. ¿Recuerdan cuando hace rato decíamos qué significa para nosotros la palabra Señor? Porque en nosotros tiene que haber una rendición absoluta, una entrega, una disposición a que realmente el Señor reine y domine en nuestras vidas. Si no, ¿cuál es el concepto que yo tengo de Señor? Ahora,
para caminar de esa forma, que es la santidad, que es la senda de lo justo, precisamente debemos caminar en dos cosas, o debemos cumplir con dos pasos. Si no cumplimos con esos dos pasos, va a ser difícil. ¿Cuál es el primer paso? Disposición de obedecer al Padre a través de un acto único, completo y radical de nuestra voluntad. Disponer a obedecerle. Ese es el primer paso para poder caminar en santidad, para poder seguir la senda de los justos. El segundo paso es un entrenamiento apropiado de todo nuestro ser. O sea, tenemos que aprender a ejercitarnos, porque no basta que tomemos la decisión de aceptar al Padre y a Yehoshua como Mesías instrumento de justicia, sino que lo expresemos a través de las acciones. O, como dice la palabra en Jacobo, muéstrame tu fe con obras y yo a través de las obras te muestro mi fe. Porque una fe sin obras es muerta. Entonces, estos dos pasos, o este paso dado en estos dos niveles, es lo que nos va a ayudar a caminar en santidad. O sea, ese camino, esa senda de lo justo, solamente puede ser vista cuando cumplimos con estos dos puntos. El primero, la disposición de obedecer al Padre. Y el segundo, es que nosotros tenemos que entrenarnos, que ejercitarnos. Y ahí, esa decisión de aceptarlo, ¿no? ¿Qué dice la palabra en Hebreos, capítulo 5, versículo 14? Ahora, ¿el alimento sólido para quién es? Para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿cómo se alcanza la madurez? Por el uso. Si está hablando de uso, quiere decir que hay una práctica, ¿o no? Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo puede usted discernir si no usa o no ejercita su ser a través de la palabra? Imposible. Siempre va a ser un niño fluctuante. Nunca va a poder madurar. Nunca va a poder discernir. Porque la única forma de discernir es precisamente cuando se es maduro. El asunto es que para los maduros hay una palabra sólida. Una persona que es un niño fluctuante, una persona que es inmadura, una palabra sólida lo puede afectar. Es como darle a un niño recién nacido un alimento de adulto. O dárselo a la hora que no es. ¿Qué tipo de alimento le vamos a dar? El alimento que sea adecuado por su condición, por su edad, etcétera, etcétera. No le podemos dar cualquier cosa. De igual manera es en los creyentes, en los hijos. Éxodo 24:7. ¿Qué fue lo que estableció el pueblo? Obedecer. Haremos todas las cosas que Adonai ha dicho. Ahí no dicen la palabra, bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver cuáles son, porque algunas a lo mejor no nos cuadran, no. Simplemente dice, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho. Y obedeceremos. O sea, la obediencia es muy importante si entendemos lo que representa el desobedecer a los ojos del Señor. Si entendemos lo que significa desobedecer, entonces le vamos a dar valor a lo que establece la palabra y vamos a procurar entonces caminar en base a lo que el Señor demanda. Si no, va a ser imposible. Nuestro deber ser es obedecer. Que sea difícil, bueno, sí, si no conocemos la palabra, imagínense, ¿cómo no? ¿Cómo obedecer lo que desconozco? Necesitamos estudiar, necesitamos aprender, necesitamos seguir escudriñando la Escritura para poder conocer y de esta manera poder obedecer. Porque pudiéramos estar pasando por circunstancias difíciles o situaciones adversas, no porque no queramos obedecer, sino que simplemente desconocemos la palabra. Entonces, lo que nos viene es como consecuencia de la ignorancia, que de alguna manera también nos afecta, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento, esperando en el Eterno que su palabra, que nunca vuelve vacía, pueda afectar todo nuestro ser, separar esa alma, ese espíritu, y de esta forma pueda provocar en nosotros tanto el querer como el hacer.